Hoy quisiera animarlos a considerar el tema de la vestimenta. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí, por lo que estoy viendo hoy, ¿verdad? Que les decía que estoy muy contento y agradecido con el Señor. La semana pasada estudiamos cómo debemos acercarnos a un Dios que es santo. No solo santo, es santo, santo, santo. Y por lo tanto, es un Dios único, es un Dios trascendente, y nuestro acercamiento a Dios no puede ser como nos acercamos a ninguna otra cosa que ha sido creada, ¿verdad? Sino que es un Dios que merece un trato único, especial, y parte de eso, ¿verdad? Hablamos de la puntualidad, hablamos del uso de los celulares, hablamos de la bulla cuando estamos dentro de lo que es el tiempo de adoración congregacional, y mencionamos brevemente la parte de la vestimenta, y es justamente el tema que quisiéramos exponer esta mañana. Y antes vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender la palabra. Vamos a estar estudiando 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. No vamos a hacer un estudio profundo de este pasaje. Si quisiéramos hacer un estudio profundo de este pasaje, ya lo tenemos grabado hace poco, que estudiamos las cartas de Timoteo. Ahí está, ustedes pueden ir a la página y ahí ustedes van a encontrar esta prédica desarrollada dentro de su contexto, ¿verdad? De manera amplia. Pero hoy queremos extraer de estos versículos principios, ¿ok? Principios que nos pueden ayudar a entender mejor la manera en la que podemos responder al Señor con la manera en la que nos vestimos. Entonces sería 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿ok? Vamos a leerlo y después hacemos una oración. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos la bendición de tener vida, pero sobre todo la bendición de poder estar un día más en tu presencia adorándote, Señor. Un día más en el que como piedras vivas nos reunimos para que tú habites en nosotros, Señor, de tal manera que seamos edificados, que seamos amados, que seamos servidos, que seamos instruidos, que podamos ser más como Cristo por medio de la coinonía que tenemos unos con otros y de la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos que pongas humildad, como lo pusiste la semana pasada, en cada uno de nosotros, y también disposición a evaluar la condición interna de nuestro corazón para que podamos ser personas que te honran cada vez más de mejor manera. Es nuestro deseo, Padre, darte a ti la gloria que tú mereces recibir, pero también entendemos que estamos en formación, necesitamos crecer, necesitamos conocer más de ti para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos en función de tu gloria. Y por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas en amor, como siempre lo haces, Señor. Y utilízame, Señor, como un siervo inútil, pero que todos podamos entender, Señor, y examinar tu palabra predicada. Que no sea yo, sino que seas tú en mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ok. Entonces, estamos hablando de que estamos tratando de hacer ciertas correcciones antes de continuar con Éxodo, capítulo 4, que es en el capítulo que estamos. Ciertas correcciones que nos parecen importantes dentro de lo que es el servicio congregacional. Este tema específico de la vestimenta evidentemente aplica, y principalmente debiéramos de considerarlo dentro de lo que es el servicio congregacional, pero no es exclusivo
evidentemente del servicio congregacional. Estamos hablando de que nosotros como adoradores nos reunimos los domingos a adorar de manera congregacional, pero el resto del tiempo seguimos adorando al Señor. En el momento en el que nacemos a la fe, nos convertimos en adoradores y somos adoradores 24 horas a la semana, 7 días al día, 7 días a la semana. Entonces, aunque lo hablamos específicamente en función del Día del Señor, no se limita al Día del Señor. ¿Okay? Y quisiera recordar uno de los textos que son centrales de la sección anterior o de la semana anterior, que está en Levítico capítulo 10, versículo 3, porque esa es la base de todo lo que nosotros vamos a exponer hoy y de todo lo que expusimos la semana anterior. Levítico capítulo 10, versículo 3 dice: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Okay? Vean lo que él está diciendo, ¿verdad? Seré tratado de cierta manera por los que se acercan a mí, y cuando el pueblo se reúna, hay cierta práctica que yo quiero ver, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es: por los que se acercan a mí, quiero ser tratado como santo. Y cuando el pueblo se reúne, la práctica que debiera caracterizar esa reunión es que honramos a Dios. Eso es lo que básicamente Dios nos está diciendo en ese capítulo 3, en versículo 3. De manera que, estudiamos la semana pasada, no podemos acercarnos con irreverencia a la presencia del Señor, ¿verdad? Hablamos que es un Dios único, trascendente, y por lo tanto merece que nosotros, cuando nos relacionamos con Él, cuando nos vinculamos con Él, cuando entramos en su presencia domingo a domingo, no podemos venir como si fuéramos a cualquier otro lugar. Es la presencia de nuestro Dios la que hace que este lugar sea especial. ¿Okay? Si la presencia de Dios no estuviera en este lugar, esto es solo un centro de autoayuda, un centro para levantar el ego, para levantar el orgullo, para decirle todo está bien en su vida, siga caminando, tranquilo, pero esto no es eso, es un lugar de adoración, y es un lugar de adoración a un Dios que se hace presente para recibir la adoración de su pueblo, y por lo tanto, entendiendo que venimos a adorar al Señor, debemos de prepararnos en todas las áreas de nuestra vida para justamente este día, aunque no exclusivamente, como dijimos, porque somos adoradores en todo momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que su santidad merece ser honrada, y evidentemente eso incluye la vestimenta de todos los que se acercan para adorarle en comunidad. Y como es parte del servicio congregacional y como es parte de la adoración al Señor, evidentemente tiene que comenzar en Él. ¿Okay? La forma en la que nos vestimos no comienza por qué me gusta o por qué se me ve bien, sino que la forma en la que nos vestimos comienza en qué es lo que espera Dios de una persona que ha nacido de nuevo en cuanto a la forma de vestirse. ¿Okay? La vestimenta no comienza en mí, como las canciones no comienzan en mí, como la predicación no comienza en mí, como la coinonía no comienza en mí, como el uso de los dones congregacionales no comienzan en mí. La forma en la que nos vestimos no comienza en nosotros. Si es un elemento de adoración, tiene que comenzar sí o sí por Dios. De tal manera que nosotros examinamos nuestro corazón delante del Señor antes de vestirnos, y yo los animo a considerar esto incluso antes de comprar alguna ropa o ponernos alguna ropa. Es un ejercicio que empieza desde antes, pero tiene que comenzar en el Señor porque es parte de una vida de adoración. Y recordemos que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de definir cómo Dios quiere ser adorado, porque tenemos gustos, tenemos pecado, tenemos preferencias. Y si nos tocara a nosotros definir cómo Dios quiere ser adorado, lo adoraríamos cada uno según nuestras propias preferencias. Pero no, este Dios santo que merece un trato único ha definido cómo quiere Él ser adorado, y Él mismo ha definido cómo es que una persona debe considerar su manera de vestirse como un medio de adoración al Señor.
¿Ok? Entonces tenemos que recordar que esto empieza con el Señor. ¿Ok? Y evidentemente para eso tenemos que ir a su palabra, que ciertamente nos ayuda por medio de algunos pasajes a comprender cuál es la perspectiva de Dios, de cómo Dios espera que alguien que Él ha salvado de la condenación eterna responda en adoración a esa salvación inmerecida por medio de su manera de vestirse. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver con estos pasajes. Porque muchas veces, familia, si ustedes realmente se ponen a hacer un examen de conciencia, muchas veces nosotros vivimos en la vida cristiana con influencia de la cultura y no sabemos muchas veces discernir esa cultura en nuestra vida y el impacto que la cultura tiene en nuestra vida, y en algunas ocasiones el impacto de la cultura tiene más impacto que la palabra. Y muchas veces nosotros, sin hacer el examen de conciencia, tal vez en ignorancia, tal vez porque nunca lo hemos considerado a profundidad, estamos en prácticas de la cultura que se oponen a la palabra de Dios. Pero como es prácticas de la cultura, como que asumimos que esto está bien. Y pensamos, esto está bien, es lo que hace. Así somos los hombres, así somos las mujeres, así hemos sido formados, así es como se nos dice que tenemos que ser de acuerdo a la cultura, y terminamos asumiendo que eso está bien. Y justamente la palabra más bien nos manda a replantearnos, porque la palabra nos manda a vivir una vida contracultural, ¿verdad? No se asocien a este mundo, no vivan como este mundo, más bien cambie su manera de vivir, no se liguen al mundo, de ahí salieron. Más bien se espera de ustedes que en su manera de vivir sean contraculturales. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo sinceramente creo que en su gracia Dios está trayendo este tema para que sea expuesto en la iglesia, para que podamos estudiarlo y considerar en el amor del Señor y en la gracia del Señor si nuestra forma de vestir está influenciada o está informada por la cultura o por la palabra de Dios. Déjenme hacerles una pregunta rápida. Si usted tuviera que responder esta pregunta, ¿de qué manera la respondería? ¿Está su manera de vestir informada por la cultura o por la escritura? Y desde luego que la idea que tenemos es que a partir de lo que vamos a estudiar hoy, ojalá sea de hoy en adelante la escritura la que defina nuestra manera de vestirnos, tanto para hombres como para mujeres. Hay una realidad que nos presenta el texto de Timoteo, y esta realidad es la siguiente: la manera en la que nos vestimos es un reflejo de nuestra condición interna. ¿Okay? Voy a repetirlo porque esto debiera de llamarnos a examinar. ¿Okay? La forma en la que nos estamos vistiendo a partir de esta verdad que la vamos a ver en el texto. La manera en la que nos vestimos es un reflejo de nuestra condición interna. Entonces, piensen por un momento, ¿de qué manera la forma en la que usted se viste se distingue de un no creyente? ¿De qué manera la manera en la que yo me visto distingue a una persona que ha pasado de tinieblas a luz, a una persona que ha pasado de muerte a vida, a una persona que ha pasado de ser enemigo de Dios a ser parte de la familia de Dios, de una persona que merecía la condenación eterna a recibir salvación eterna en presencia de Dios? ¿De qué manera te distingue? Porque tenemos que entender algo, familia. Hay un mundo de tinieblas y hay un mundo de luz, y son totalmente opuestos, y no hay nada en la luz que luzca tan siquiera parecido a las tinieblas, y no hay nada en las tinieblas que pueda verse tan glorioso como se ve todo en la luz. Y nosotros hemos pasado de un lugar a otro. Por lo tanto,
de qué manera el nacimiento espiritual que por medio de la fe ha ocurrido en mí como fruto de la obra de Cristo en la cruz, se está viendo reflejado en la manera en la que me he visto. Se puede ver una distinción entre la luz y las tinieblas en nuestra manera de vestir. Esto es importante por la afirmación que les di anteriormente. ¿Okay? La forma en la que nos vestimos refleja nuestra condición interna. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión a partir del texto? Vean lo que dice 1 Timoteo. Perdón. Dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Voy a tratar de que entendamos algo. Aunque hay ciertos principios en la Biblia que se aplican principalmente a mujeres, eso no quiere decir que no puedan aplicar a hombres. Y viceversa, ciertos principios se aplican a hombres, pero también pueden aplicar a mujeres. ¿Okay? Entonces, Pablo aquí en este tema, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una instrucción específica a las mujeres que no se limita a ellas, pero les dice que las mujeres se vistan y a continuación describe cómo se deben de vestir, pero después dice cómo. Corresponde a las mujeres que profesan piedad. Okay, entonces vean lo que Pablo está haciendo. Está diciendo que las mujeres se vistan como corresponde a lo que ustedes profesan. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos hoy profesamos? Unión con Cristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que espera la Escritura entonces de nosotros en cuanto a la vestimenta? Que nuestra vestimenta sea congruente, sea consistente con nuestra unión con Cristo. Eso es lo que la palabra nos está enseñando en este momento. Y la expresión piedad, porque dice como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, esa expresión piedad se relaciona con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros podríamos decir también que la mujer se vista como corresponde a alguien que confiesa o que profesa unión con Cristo. ¿Okay? Evidentemente, como les dije, está Pablo dirigiéndose a las mujeres, pero también aplica para los hombres. Esto de ninguna manera Pablo estaría diciendo, pero los hombres pueden vestirse de cualquier manera, de una manera que no corresponda a su unión con Cristo. Evidentemente eso no es lo que Pablo está haciendo. Hay una clara instrucción que va dirigida hacia las mujeres, porque es un tema que por diseño de Dios y por consecuencia de la caída puede ser un poco más difícil para las mujeres, pero eso no quiere decir que no aplique para los hombres. Todos debemos de vestirnos de una manera en la que refleje nuestra unión con Cristo. Si no se ve reflejada en nuestra manera de vestir, es que algo está pasando en nuestro ser interior y eso es lo que tenemos que evaluar. Eso es lo que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos ve a través de dos realidades. Dios nos ve a través de Adán, en el cual hay no creyentes, o nos ve a través de Cristo, en el cual hay creyentes. Son solamente dos formas en las que Dios ve al ser humano. O lo ve condenado o lo ve salvo por la gracia de la obra de Jesucristo en la cruz. Y hay algo particular en el no creyente, en el que está condenado. El que no creyente, primero, no considera agradar al Señor, ¿cierto? No lo piensa, para él no es una prioridad, ¿okay? No considera agradar al Señor con su forma de vestir. Ahora, hay algo adicional, el no creyente no considera servir a los demás con su forma de vestir, porque el no creyente usualmente ¿qué hace? Se sirve a sí mismo. Ahora, nosotros incluso como creyentes luchamos con servirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar una cosmovisión bíblica, particularmente en el tema de la vestimenta. Empieza considerando a Dios, sigue considerando a mis hermanos y en último lugar estoy yo.
porque yo ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que murió por mí y resucitó por mí. Y ese es Cristo. Y Cristo nos llama a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y el segundo mandamiento es: amen a los demás como ustedes mismos. ¿Okay? En último lugar, nosotros. ¿Okay? Así es como se supone que deberíamos de vivir congregacionalmente. Entonces hay dos principios. Vamos a ver unos principios que informan el cómo considerar a Dios, y vamos a ver unos principios que informan el cómo considerar a los hermanos en la fe. ¿Okay? Porque muchas veces, voy a dejar eso para ahorita. Vean los principios. 1 Corintios 10:31. Ese es uno de los principios. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, ese cualquier otra cosa incluye la forma en la que nos vestimos. El principio nos dice: háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, vuelvo al punto. ¿Okay? Tan siquiera antes de vestirme, antes de saber qué voy a comprar, o si me regalan ropa, antes de saber qué ropa de la que me regalan me voy a dejar, ¿okay? Yo el primer pensamiento hago es: ¿de qué manera esto glorifica al Señor? ¿De qué manera esta prenda glorifica al Señor? Ahí es donde empieza mi ejercicio de estar informado bíblicamente, se empieza a practicar. Cuando yo estoy delante de una prenda, yo pienso: ¿de qué manera el uso de esta prenda va a glorificar al Señor en mi vida? Es un tema de adoración, familia. Pero no es el único. Colosenses 3:23 nos da otro principio. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, eso incluye la forma en la que nos vestimos, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y el no para los hombres me incluye a mí mismo. ¿Okay? Esto es un tema en que yo tengo que considerar al Señor primero. El Señor primero, ¿verdad? Y es algo que, este es un principio que debería caracterizar a todo creyente. El Señor primero, el Señor primero. No importa qué voy a comer, qué voy a beber, qué me voy a poner, a dónde voy a ir, qué película voy a ver. El Señor primero, el Señor primero, el Señor primero. E incluye, evidentemente, la parte de la vestimenta. El no creyente, ¿qué hace? ¿Cómo se ve la vida del no creyente? Ve algo chiva, se lo compra si puede. Nunca hizo el examen de decir: ¿agrada esto al Señor? ¿Glorifica esto al Señor? Nunca. Entonces, lo que yo quiero que nosotros podamos entender es que si a la hora de decidir qué nos vamos a poner, nosotros no hacemos este examen, no estamos haciendo ninguna diferencia con el no creyente. Y por lo tanto, nuestra forma de vestir no nos va a distinguir como creyentes. Si el examen no se hace, la forma de vestir mía, aún como creyente, va a ser igual a la de un incrédulo. ¿Me explico? No puede salir agua buena agua dulce de un agua salada. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos considerar. Ahora bien, el pasaje de Timoteo nos dice de qué manera debiera de vestirse una persona piadosa. Ya sabemos que debemos de vestirnos conforme a la fe que profesamos, ¿okay? Y que nuestra manera de vestir termina siendo un reflejo de la condición interna. Hay tres formas en las que yo me podría vestir, podríamos decirlo de esta manera. Yo podría vestirme como un incrédulo. Yo podría vestirme como un bebé espiritual que nunca ha considerado el tema de la vestimenta. Entonces no se ve mucha diferencia entre su forma de vestir con la forma de vestir de un incrédulo, porque sigue siendo un bebecito espiritual. En el estudio hablamos algo interesante, ¿verdad? Si nosotros englobamos a la juventud, a los adolescentes, no estoy diciendo que todos, porque no todos son así, pero ¿qué es lo que usualmente caracteriza a los adolescentes? ¿Qué dirían ustedes? Rebeldía, por un lado. ¿Qué otra cosa? Inmadurez, por otro lado. La necedad, por otro lado. ¿Okay? Entonces, tenemos que entenderlo de esta manera.
la palabra de Dios nos llama a todos a madurez espiritual. Todos nacemos como bebecitos espirituales. Pero la idea es que vayamos creciendo y desarrollando cada vez más un carácter cristiano, semejanza a Cristo, y esto quiere decir desarrollar madurez espiritual de manera progresiva. Ahora, cuando yo me expongo a la verdad del Señor y yo decido ser, ¿qué fue lo que dijimos? Rebelde, necio o inmaduro, ¿eso qué caracteriza entonces mi vida espiritual? Eso es lo que está diciendo, es que soy inmaduro espiritualmente, y eso me pone en una condición de seguir siendo un bebecito espiritual. Pero el Señor nos llama a madurez, nos llama a atender su consejo, nos llama a atender su instrucción, nos llama a vivir conforme a ella, y eso es lo que caracteriza a un creyente que ha madurado espiritualmente. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer dónde está la disposición en nuestro corazón de honrar lo que la palabra dice en términos de la forma en la que tenemos que vestirnos o debemos de vestirnos. Porque Pablo nos va a decir que debe ser con ropa decorosa, con pudor y con modestia. ¿Okay? Ahora, vean lo que dice John Stott sobre este tema. Dice: no es posible distinguir entre estas palabras de forma clara, pero la impresión general de decoroso, pudor y modestia, la expresión general es clara, que las mujeres deben de ser discretas y modestas en su vestimenta y no usar ninguna prenda que sea deliberadamente sugestiva o seductora. Y termina diciendo, esto es un principio universal. ¿Okay? En primera instancia aplica a las mujeres, pero como les digo, también aplica a los hombres. Los hombres también podríamos intencionalmente usar alguna prenda que pueda ser sugestiva o seductora. ¿Okay? El punto que él está haciendo es que debiéramos siempre de estar considerando qué nos vamos a poner, qué refleja y qué podría ocasionar. ¿Okay? Este es el examen. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué refleja y qué podría ocasionar? ¿Okay? Y aquí es donde a veces se nos puede confundir la instrucción, porque hay al menos dos elementos que entran en juego. ¿Okay? Y tratemos de poner la máxima atención posible, porque usualmente aquí es donde se nos embarriala la cancha en el tema, porque puede ser algo subjetivo, ¿cierto? Bueno, ¿hasta dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Verdad? O yo lo que menos quiero es que ustedes piensen que cuando ustedes entran aquí, hombres y mujeres, yo voy a estar como un policía. Yo soy policía en los campamentos, asegurándome de que se sienten en mesas distintas y puedan compartir. Ahí sí soy policía. Pero yo no soy un policía de vestimenta. ¿Okay? Yo no quiero estar aquí y estar juzgando quién sí y quién no, o que ustedes piensen que ustedes lleguen aquí y Juanjo va a decir quién sí y quién no. Eso no me toca a mí, familia. ¿Okay? Lo que el texto nos está llamando es a desarrollar convicciones personales bíblicas. Y mi deseo es que ustedes puedan formar convicciones personales bíblicas. Entonces, hay dos elementos al menos que yo quisiera mencionar cuando se nos llama de vestir de forma decorosa, pudor y modestia. ¿Okay? El texto, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo que Pablo nos escriba no interesado en la apariencia externa. En última instancia no es un tema de vestimenta, es un tema de motivación. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué te motiva para vestirte de la forma en la que lo haces? ¿Qué te motiva para comprarte la prenda que te compras? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? La prenda, familia, es solo lo externo. La motivación es lo interno. ¿Qué es lo que me mueve? Es lo que nosotros debiéramos de estar considerando, recordando que lo externo siempre es un reflejo de lo interno. ¿Ustedes se acuerdan un principio que nos da Jesús que dice, de lo que habla la boca, es lo que abunda en el corazón? Es el mismo principio,
¿verdad? Lo que sale, lo que se ve externamente, es un reflejo de la condición interna del corazón. Si mi motivación para comprar una prenda es que antes de comprarla yo considero de qué manera esto exalta el nombre de Dios, de qué manera esto exalta la santidad de Dios, de qué manera esto podría ser una forma en la que por mi forma de vestir yo puedo expandir el reino de los cielos, yo estoy seguro que usted pocas veces va a fallar en la forma en la que usted se vaya a vestir o vaya a comprar algún tipo de prenda o usar algún tipo de prenda. Eso sería lo maravilloso y eso sería lo que realmente estamos llamados a hacer. Es ese examen. ¿De qué manera glorifica al Señor? ¿De qué manera exalta su santidad? ¿De qué manera esto impulsa el Evangelio en un mundo caído? Por el contrario, si mi motivación es que se ve bien, resalta mi figura, me hace ver atractivo, me da seguridad, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos seguros a partir de las prendas que andamos. No, mi seguridad está en Cristo, familia. No en la forma en la que nos vemos, ni en la forma en la que nos ve la gente. Yo estoy seguro porque Cristo me ha dado su Espíritu, que es garantía para el día de la redención, familia. Eso es lo que me da seguridad. Pero yo no estoy pensando en cómo me veo, porque eso es entrar en mí, o cómo me va a ver la gente, porque eso es empezar con la gente. Recuerden, siempre debemos de empezar con Dios, siempre con Dios. Y a partir de ahí se generan esas convicciones principales, ¿ok? Lo segundo que tenemos que notar es que vivimos en un mundo caído. Y un mundo caído se caracteriza por el pecado, ¿ok? Uno de los pecados que afecta a la iglesia, y recuerden que en estas 2 semanas, la anterior y esta, yo estoy enseñando específicamente sobre la gracia. No estamos enseñando sobre las otras iglesias o la condición de la iglesia en general, no. Estamos enseñando específicamente sobre nosotros como iglesia. Uno de los pecados que más afecta nuestra congregación es el pecado de la lujuria, ¿ok? Y haríamos mal en ignorar ese pecado entre nosotros. Es un pecado real, es una lucha real, ¿okay? Que afecta mayormente a los hombres, a pesar de que hemos nacido de nuevo. Es algo que queda en nosotros y es algo que odiamos, o al menos estoy convencido que yo y la mayoría de nosotros odiamos, ¿okay? La lujuria se relaciona con desear algo fuertemente. Prácticamente se podría describir como que es un deseo exacerbado, algo que simplemente crece y cuesta retenerlo, cuesta dominarlo, específicamente más cuando es de una connotación sexual. Entonces, yo quiero darles un ejemplo a las chicas y también a los hombres, obviamente, pero esto se ve diferente entre hombre y mujer. Por ejemplo, porcentualmente hay más chicas que luchan con verse lindas y hay más chicas que luchan con que se aprecie su belleza externa. No hay hombres que no lo hagan, pero porcentualmente, por diseño y por caída, hay más chicas que luchan con vestirse, arreglarse, peinarse, verse bonitas, ¿ok? Eso no quiere decir que no haya hombres que luchen con eso, sí lo hay, pero las chicas luchan más con eso. De la misma manera, la lujuria es mayoritariamente o porcentualmente una lucha que está más tangible o se puede reconocer de manera más tangible en los hombres, igual por diseño y por caída. ¿Okay? Eso no quiere decir que no haya luchas en las mujeres de lujuria también, pero mayoritariamente se puede reconocer, incluso hasta en la palabra, se puede reconocer como una lucha mayormente del hombre. Y yo quiero que ustedes entiendan a partir de un ejemplo que les voy a dar, porque una persona, mujer, hombre, pero hablemos específicamente de la mujer. Usted puede considerar todo lo que hemos hablado hasta este momento en la forma en la que usted se viste, que igualmente un hombre podría verla con deseo, ¿ok?
No sé si ustedes han visto, y esto se los voy a decir no para que se rían, es porque es en serio. No sé si ustedes han visto que cuando se vende un refrigerador, viene, esa es mi hija llamando a papá. Cuando ustedes, alguien compra un refrigerador, vienen en una caja, y la caja tiene un montón de letras y marcas y un montón de cosas. Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes como mujeres podrían hacer un hueco en la parte de arriba para sacar la cabeza, 2 huecos a los lados para sacar los brazos y 2 huecos abajo para sacar las piernas, y vienen a la iglesia con una caja. Hay hombres que podrían decir que bien le queda esa caja, pero no lo digo para que se rían, es porque en última instancia no termina siendo un asunto de vestimenta, tampoco en el caso de los hombres, es un asunto del corazón. ¿Okay? Y lo que les quiero decir con esto, familia, es que si se da el caso, particularmente ustedes mujeres, que ustedes hacen su examen delante del Señor y ustedes se vistan para glorificar el nombre del Señor, para exaltar su santidad, su carácter y para expandir el reino de los cielos, y ustedes vienen aquí a la iglesia habiendo hecho ese examen y ustedes vienen tranquilas en la fe, en la convicción que da la fe, y un hombre las vuelve a ver de esa manera, eso no es problema de ustedes, mujeres. Ese es problema del hombre, y ese hombre necesita luchar con la lujuria. Y yo animo a que, si esto es una realidad entre los hombres, por favor se acerquen a alguno de los pastores o algún otro hombre maduro y corran esta carrera que se llama la carrera de la fe, luchando contra este pecado de la lujuria que es destructivo. Una vez yo tuve un profesor en el seminario en Estados Unidos, Jim Getz, no sé si han escuchado de él. Él se centra en liderazgo, su enfoque al enseñar, y Jim Getz decía: si usted tiene un problema de lujuria, usted no va a poder salir de eso solo. Usted necesita ayuda desesperadamente. No es un pecado que usted pueda batallar solo. Así que hombres o mujeres, si ese es el caso de alguno de ustedes, yo los animo a buscarnos. Ya algunos de ustedes lo han hecho. Okay. Ya algunos de ustedes se han empezado a acercar, y yo sé que aquí hay hombres sinceros que están peleando con eso, y sé que hay mujeres sinceras que están luchando con eso, y es bueno que lo hagan. Pero si en dado caso alguien los vuelve a ver a ustedes con deseo, con lujuria, y ustedes se han vestido como manda el Señor, ustedes están libres de culpa. Okay. No es responsabilidad de ustedes. ¿Eso está bien claro? Sí, ¿alguien tiene una duda sobre eso? No, ok. Ahora, déjenme darles otro ejemplo. Digamos que usted es una mujer que no considera, o un hombre que no considera a Dios al vestirse. Simplemente considera lo que le queda bien, lo que es atractivo, lo que es de lujo, etcétera, todo lo que la Biblia describe, porque tiene una perspectiva cultural, no bíblica, sino cultural, de la vestimenta, y usted llega de esa manera a la iglesia. Usted viene un domingo a la iglesia, pero aquí en la iglesia hay hombres, jóvenes, solteros y casados que están en lucha contra su pecado de lujuria, que han estado luchando y tratando de matar su carne, tratando de honrar a Dios, tratando de honrar a su esposa, tratando de honrar a sus hijos, porque no quieren pecar contra Dios, y se topan directamente con una mujer que se vistió de manera irreverente. En ese caso, el problema está en la mujer. ¿Okay? Es como que se ligan los dos problemas. No es exclusivamente de la mujer, pero se ligan los dos problemas. Se liga la lujuria con la irreverencia. Y esta lujuria sí está siendo fomentada por la irreverencia a la hora de vestirme. ¿Okay? Puede pasar en el caso contrario. ¿Okay? Esto es muy importante porque hay principios en la Biblia que nos llaman a practicar la prudencia. ¿Okay? Y esto aplica para la forma en la que nos vestimos. Vean lo que dice 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, toda la primera parte nos enfocamos en Dios. Ahora nos estamos enfocando en la parte congregacional. Y dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho, no todo edifica. Lo primero que yo debo hacer como creyente es buscar el bienestar congregacional. ¿Okay? No es el único principio. Romanos 14:21 nos dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada, eso incluye la forma en la que me he visto, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Okay? Ahora, ¿a qué nos está llamando esto? A que la sensibilidad de una persona que ha desarrollado madurez bíblica incluye el considerar a los demás antes que a uno mismo. Entonces, les acabo de decir, hay un gran problema de lujuria. No es exclusivo de la gracia, pero es parte de la gracia. Y ahorita les voy a contar algo personal para que puedan más o menos entender. ¿Okay? Pero incluye considerar las debilidades y las luchas de los demás y no poner piedra de tropiezo. Si mi forma de vestir hace caer a un hermano, Dios sabe cuánta responsabilidad hay en el hermano, pero cuánta responsabilidad hay en nosotros. Dios lo sabe. Pero es posible hacer caer a un hermano o a una hermana por nuestra forma de vestir, y es una realidad que no debiéramos de ignorar. Porque es cierto que en Cristo tenemos libertad, pero no sé si la mayoría de los que han estado en el estudio de Gálatas, Pablo nos dice, no usen su libertad para la carne. Más bien, usen su libertad para esclavizarse voluntariamente, procurando el mayor bienestar posible para sus hermanos. Así se disfruta, así se vive, así se perfecciona la libertad cristiana en el ámbito congregacional, esclavizándome voluntariamente para procurar el mayor bienestar posible para mis hermanos. Eso es lo que estudiamos en Gálatas capítulo 5. El argumento que muchas veces se escucha es, yo soy libre, puedo vestirme como yo quiera. Eso es problema de los demás. Familia, tenemos que entender que eso es contrario al evangelio de Dios. El argumento de que yo soy libre, algo pasó con la prédica. Ahí estoy. El argumento de que yo soy libre, de que puedo vestirme como yo quiera y allá los demás con su pecado, ¿en quién se está enfocando todo ese razonamiento? En mí. Pero Cristo pagó justamente para liberarnos del mí, del yo. Ahí empezó todo con Adán y Eva. Ese fue el pecado principal que nos tiene en la condición que estamos todos. Adán y Eva, ¿en qué pensaron? No pensaron en Dios, pensaron en ellos. Y a partir de Adán y Eva, todos estamos pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y Cristo viene a deshacer las obras del enemigo, y las obras del enemigo justamente es quitar nuestra mirada de Dios para enfocarnos en nosotros mismos, porque ahí hay destrucción. Y muchas veces en ese razonamiento, yo soy libre, puedo vestirme como quiera, esto es pecado de los demás. Eso es fijar nuestra mirada nuevamente en nosotros, antes que en Dios y en el bienestar de la mayor cantidad de personas a las que yo pueda edificar o bendecir. Me estoy poniendo yo en el lugar central, cuando la Biblia nos llama, quítese de ese lugar, porque esto no le ha traído nada bueno en la vida, porque esto justamente fue lo que hizo que Cristo tuviera que dar su vida en la cruz por usted. Por el contrario, nos quitamos a nosotros mismos, ponemos al Señor y servimos a los demás. Y quiero abrirles mi corazón. De manera muy interesante, esta semana recibí varias llamadas o mensajes de mujeres casadas que me dijeron, Juanjo, muchas gracias, agradecidas por lo que yo había enseñado. Llamándome a enseñar con determinación hoy, llamándome a no ceder ante el temor hoy, y yo lo aprecio y lo agradezco. Pero es posible que haya mujeres en la iglesia que puedan ignorar la lucha y cómo se ve la lucha de un hombre con el pecado de lujuria, y yo no quisiera que ustedes lo ignoren, ¿okay? Y quiero abrirle mi corazón
Seguramente también es el ejemplo de algunos hombres. No me da temor el juicio. Yo sé que ustedes entienden lo que yo estoy tratando de hacer en este momento. Ha habido noches en las que yo he salido a trabajar como hombre casado, queriendo honrar a Lau, queriendo honrar a mis hijos, y salgo en el carro a tal vez verlos a algunos de ustedes, o tener alguna reunión con ustedes, o a enseñar en algún lugar, y salgo en el carro y lo único que veo es desnudez en la calle. Lo único que veo es desnudez en los rótulos, en los banners, desnudez incluso en la parte trasera de los buses. Yo he estado con Lau a la par mía, frenamos en un alto y los semáforos llenos de desnudez, cruzando de un lado para otro. Yo he estado con Lau en el carro y yo no escojo ponerme detrás de un bus, nadie quiere ir detrás de un bus, pero ahí está el bus con una mujer semidesnuda. Y Lau no me deja mentir, ¿okay? Yo he llegado noches a la casa a llorar con Lau, a decirle a Lau, ya no puedo con esto, es demasiado, yo no lo estoy buscando, pero el mundo en el que vivimos todo es desnudez, todo es desnudez. Es demasiado lo abrumado que me siento, lo desgastado que me siento de tener que estar luchando con esto día tras día, por todo el día. Obviamente Lau me abraza, me dice que me ama, me anima. Pero yo se los quiero decir con sinceridad. Si la lujuria fuera un brazo, yo gozosamente me lo arrancaría y perdería un brazo. Si se tratara de eso, sinceramente y felizmente y gozosamente, yo me lo arrancaría. Pero no es un tema del brazo, es un tema de mi naturaleza caída, con la que voy a tener que seguir luchando hasta que Cristo regrese. Y yo personalmente, familia, creo que la iglesia debería ser el lugar más seguro para todos. Y yo personalmente estoy convencido de que la iglesia debería ser un lugar de descanso para el cansado. Y yo personalmente estoy convencido de que la iglesia debería ser un lugar de refugio para el débil. Y esa es mi experiencia como hombre, y estoy seguro que muchos hombres de aquí lo viven, y posiblemente algunas mujeres también de aquí lo viven. Pero yo creo que ningún hombre ni ninguna mujer que luchan con el pecado de la lujuria deberían de llegar un domingo a la iglesia y tener que seguir luchando mientras están adorando al Señor. Sinceramente, eso no debería darse. Repito, ese debería ser el lugar más lindo, más cercano al cielo, porque estamos todos los pecadores reunidos adorando al Señor. Y siendo el lugar más cercano al cielo que podemos tener aquí en la tierra, deberemos de ser el lugar de mayor descanso para todos los que semana a semana tenemos que luchar con este desgraciado pecado que es parte de nuestra naturaleza caída. Vean lo que escribe Jenny Ortlund. Jenny Ortlund es una chica. Ella escribe en Aviva Nuestros Corazones, parte de Mujer Verdadera. Vean lo que escribe sobre este tema. Dice: al venir a Cristo, entramos a una familia. Dejamos de pensar en mi cuerpo para enfocarnos en el cuerpo. Ser miembro de una familia conlleva responsabilidades. Significa que nos ayudamos unos a otros, consideramos las necesidades de los demás y llevamos las cargas de unos a los otros. Entonces, si estamos en el entendimiento de que la lujuria es una realidad con la que muchos de nuestros hermanos y hermanas luchan día tras día tras día, ¿cuál es la mejor manera en la que yo puedo ayudarles y llevar sus cargas? Vistiéndome con modestia, de manera decorosa, con pudor, con nada sugestivo, con nada sensual, haciendo un examen en el que yo puedo decir: Señor, esto te honra, esto exalta tu naturaleza, esto provee avance para el Evangelio. Sí, de esa manera me he visto. Esa es la forma en la que debiéramos de hacerlo. Pero Jenny Ortlund dice algo adicional, hablando de la motivación del corazón. Obviamente ella le está hablando a mujeres,
Pero repito, esto también puede aplicar para hombres. Dice lo siguiente: una mujer modesta busca no dejar ambigüedades sobre a quién le sirve. ¿Ven lo que está diciendo? Esto es impresionante. Una mujer modesta busca no dejar ambigüedades sobre a quién le sirve. ¿Okay? Eso lo que está diciendo es, me visto o debería de vestirme de tal manera de que a todo mundo le quede clarísimo de que mi servicio es al Señor. De que busco servir al Señor con mi forma de vestir. Y no dejo ambigüedades al respecto. No quiero que se vea, podría ser, podría no ser. Aunque repetimos, es un asunto, no importa lo que la gente vea de nosotros. Termina siendo un asunto del corazón. Eso es lo que yo escojo antes de ponerme algo, lo que escojo antes de comprar algo. Y si bien es cierto, familia, este es un tema en el que estamos tratando de hacer ciertas correcciones dentro de lo que es el servicio congregacional. No es un tema que se limita al servicio congregacional. Dios nos llama a vestirnos de esta manera en cualquier lugar porque es una característica de un adorador. Y nosotros somos adoradores. Esto es lo que debería caracterizar la forma en la que nos vestimos, familia, en San José, en la montaña o en la playa. ¿Okay? Muchas veces nosotros bajamos los estándares cuando estamos en lugares muy calientes, pero seguimos siendo adoradores, familia. La adoración interna no cambia y lo que reflejamos con la forma en la que nos vestimos no cambia, ¿verdad? Esto nos llama a ser precavidos y considerados, ¿ok? Vistámonos de tal manera que refleje el carácter de Dios y engrandezca el precioso evangelio de Jesucristo. A eso nos llama la Escritura. Yo he sido muy intencional en no decir qué está bien o qué está mal. ¿Okay? No lo dije la semana pasada, no lo dije esta vez, sí lo he hecho en el pasado, esta vez no lo estoy haciendo. Pero animo a los hombres y a las mujeres a buscar hombres y mujeres piadosos y piadosas, maduros y maduras en Cristo, para que ustedes se puedan acercar a ellos. Acérquense a alguna mujer casada. Ustedes se pueden acercar a Lau y Lau les puede hablar abiertamente de mis luchas y de cómo se ve, para que ustedes a la hora de vestirse también puedan considerar cómo no ser piedra de tropiezo para un hermano que está luchando. Entiendan, para un hermano que no lucha, ustedes no son piedra de tropiezo. Pero ustedes pueden ser piedra de tropiezo para un hermano que está luchando, o viceversa. ¿Okay? Ayudémonos unos a otros a formar convicciones personales bíblicas y que, como vimos en los principios que mencionamos anteriormente, que todo esto sea hecho para la gloria de Dios, recordando que la manera en la que nos vestimos es un reflejo de nuestra condición interna.